Hola Capricornio, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Capricornio, este espacio fue creado pensando en ti. Esta semana, Capricornio, vamos a estar hablando de economía y finanzas. Vamos a ver cómo está la economía y las finanzas de el Capricornio casadito, comprometido. Vamos a ver cómo está la situación económica allí para Capricornio, cómo se presenta al final de mes de agosto, principios de septiembre. Bueno, Capricornio, cosa rara en ti, que actúes a la ligera. Parece ser que has hecho negociaciones que no han salido del todo bien. Las cosas se salieron de control y cometiste algún error al firmar algo y estás pagando las consecuencias. Pero tranquilízate, que no hay mal que dure 100 años y las cosas van a mejorar, pero siempre tienes que analizar. Es muy raro que tú hayas hecho ese tipo de negociaciones. Claro, estamos hablando de un grupo de Capricornio que se fue de las primeras, ofrecieron villas y castillas, por alguna razón te lo creíste y las cosas se salieron de control. Entonces, tú eres un signo que a veces tiendes un poco a caer en depresión. Entonces hay que tener cuidadito con eso y no estar pensando en el pasado, porque el pasado no va a ayudarte. Recuerda que es el ahora en el que tienes que pensar. Si esas negociaciones no salieron bien, estoy completamente segura de que no invertiste todo tu dinero en eso, porque eres un signo que te gusta tener los pies sobre la tierra, te gusta mantenerte con cautela, haces las cosas con cautela, aunque hayas cometido este error, pues estoy segura de que no invertiste todo tu dinero en eso, así que analiza las cosas porque las cosas van a comenzar a surgir mejor, van a arreglarse. Claro, hay un grupo que hizo estas negociaciones y se está yendo hasta denuncias y todo esto. Quizás es necesario hacerlo por la magnitud de la situación. No obstante, traten de llegar a un arreglo porque todas estas situaciones dañan el bolsillo. ¿Okay? El dinero se va como agua y no te das cuenta de eso. Entonces, suelta eso, suéltalo y arregla todo como lo mejor que puedas. Salte de la situación y mira al frente que vienen nuevas propuestas de trabajo. Esta semana vas a recibir buenas noticias y aquel que no hizo buenas negociaciones, las cosas van a, a fluir. Claro, por supuesto, te molesta porque todo esto afecta a tu familia, afecta a tu entorno laboral, te afecta a ti como persona, pero son cosas que se salen de control. Entonces, bueno, si ya eso sucedió, eh, toma calma porque ya vienen buenas noticias para ti. Porque hay un grupo de Capricornio que ya está recibiendo aumentos, está recibiendo nuevas propuestas de negociaciones y esto la energía va a empezar a fluir, va a empezar a subir y de eso se trata. Se trata es de elevar la energía. Entonces cuando de hecho, este mes de septiembre vas a estar en tu elemento, vas a estar en el elemento tierra, entonces esto te va a favorecer mucho. Si estás pasando por esta situación, tranquilízate porque las cosas van a mejorar para ti. Y tu finanza y tu economía va a seguir surgiendo. Digamos que, bueno, son cosas que suceden, se escaparon de tus manos, un error lo comete cualquiera, pero seguir adelante. Las noticias van a llegar y son buenas noticias. Hay un grupo que ya está recibiendo esas buenas noticias, que está trabajando, que está lográndolo. Otro grupo que, bueno, entró a nuevos trabajos y por alguna razón los jefes son un poquito mal encarados, a veces contestan mal y eso no te gusta. Pues quédate tranquilo porque aunque tengan esa mala cara, son buenas personas. Son personas que están pendientes de sus empleados, de su entorno laboral, son personas que están pendientes de sus equipos. Entonces, tómatelo con calma, no pongas el foco en las cosas negativas
y sigue adelante. Recuerda, Capricornio, que esta es una lectura general. Si te gusta lo que estás escuchando, déjame un comentario. Si te gusta la lectura, suscríbete a nuestro canal. Si deseas una consulta privada porque tienes alguna duda y quieres aclararla personalmente, agenda una cita en aguasdesabiduría.com. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Vamos a ver cómo están esos Capricornios solteros, esos Capricornios que no tienen grandes compromisos con hijos y esposa y esposo. Bueno, este grupo está recibiendo cambios. Hay un grupo de Capricornio que va a cambiar de ciudad. Esta semana vas a recibir esa noticia que debido al trabajo que han venido haciendo, pues le van a dar la oportunidad. Porque hay muchos Capricornios que querían salir del entorno donde estaban porque quieren crecer como empleados, quieren crecer como socios también, y esta oportunidad se está dando. Entonces hay que aprovecharla. No obstante, va a haber un cambio total. O sea, un cambio de ciudad, un cambio de casa, un cambio de amistades, un cambio de empresa. Vas a entrar en una empresa nueva o van a entrar en un campo laboral diferente. Entonces hay que adaptarse, hay que estudiar la situación, hay que ver cómo te vas a sentir allí. Pero en términos generales las cosas están bien, todo está bien, el cambio es bueno. A veces chocamos con eso, pero tú lo estabas esperando, tú estabas deseando ese cambio. Así que para ese grupo de Capricornio que va a dar ese cambio, quizás se encuentren con este tipo de personas mal encaradas o que van a contestarte mal por alguna razón. No te enfoques en eso, porque a veces cuando comienzas en un empleo, estas cosas suceden. Pero acuérdate que lo estás haciendo por tu economía, por tus finanzas, para mejorar tu entorno financiero, para mejorar tus cuentas bancarias. Entonces hay que pensar en eso. Hay que siempre enfocarse en lo que nosotros queremos. Y lo que está pasando a nuestro alrededor a veces no se puede controlar, pero podemos controlar lo que pensamos y sentimos con respecto a lo que está sucediendo. Así que mantener la calma, no tomarse las cosas a título personal. Si me contestan mal, me guardo silencio. Si no no tengo por qué permitir que otra persona marque cómo me voy a sentir. Entonces, es de esa manera vas a controlar la situación y te vas a empezar a sentir cómoda o cómodo en el nuevo empleo. Y todo va a ir fluyendo y por supuesto, la economía va a ir mejorando, porque lo importante en todo esto es el trabajo que tú vas a hacer, cómo te vas a desenvolver, la seguridad que tienes en ti mismo o en ti misma. Y esto lo van a ver los jefes o las personas que te contrataron, las personas que te dieron ese traslado porque tenían esa fe en ti. Tú ahora vas a demostrarte a ti mismo, porque al final del cuento no le demostramos nada a nadie. Te vas a demostrar a ti mismo, a ti misma, que tú sí puedes y que tú sencillamente evolucionas todos los días y constantemente. Así que tus finanzas se van a ver favorecidas con todo esto. También está un grupo de Capricornio que están meditando, que están pensando en todo eso de por qué les suceden las cosas y qué puedo yo hacer para mejorar mi situación. Bueno, todos tenemos un don, por ahí se dice eso, ¿no? Que todos tenemos un don, que todos vinimos con algo específico. Revisa qué es eso, porque vas a vivir de eso que te agrada, de eso que te hace sentir bien, de eso que te hace sentir a gusto contigo mismo, contigo mismo. Entonces, eso va a fluir. Y al revisarte, te vas a dar cuenta que en tu entorno hay personas que le agrada lo que haces. Entonces, ahí vas a ver mejorar tus finanzas. Así que analiza muy bien las cosas, qué es lo que está funcionando bien para ti, qué es lo que te gusta, qué es lo que te llena. A veces eres secretaria y resulta que te gusta hacer adornos florales. O a veces eres la que hace los adornos florales y te gusta ser secretaria. Pero no te das cuenta, porque como hay que pagar las cuentas, entonces hay que trabajar. Pero a veces cuando nos analizamos y encontramos nuestro don o eso que nos
eso que nos complace hacer y nos hace sentir bien, eso es lo que realmente nos da dinero y mejora nuestras finanzas. Entonces, bueno, Capricornio, analízate muy bien. Y para todos estos Capricornios que le está yendo tan bien y a los que no les está yendo tan bien, se están agarrando a esa energía y están fluyendo, y están entrando en este mes de septiembre con esas ganas, con ese ánimo de que las cosas van a salir mejor, pues tus finanzas y tu economía se van a ver reflejadas en tus cuentas bancarias, ya lo verás. Así que mucho éxito, Capricornio,